Eh, la clase va a ser un tanto distinta en cuanto al contenido, pero antes de entrar a la clase, no sé si alguien tiene alguna consulta ya sea con el contenido de las otras clases o las tareas, perdón, las tareas, pues ahí de una vez me avisan. Ya sea que le abran el micrófono o pues lo escriben por el chat. Bueno, ¿Sí? vieras que trabajo me costó lo de la tarea, pero no sé si todavía no me ha quedado muy claro cómo hacer los joins o cuál tabla tengo que hacer. Vieras que me costó mucho esa parte, entonces no sé si hay algo que no estoy haciendo bien. Sí, bueno, no sé si, gracias Edgar. La parte de los joins, yo pienso que la parte clave es entender primero, conocer las tablas, ¿verdad? Conocer cuáles son las tablas y cuáles son los atributos de esas tablas, de las columnas, antes de empezar a crear la consulta, ¿verdad? Entonces con consejo sería como familiarizarse primero con el contenido de la tabla de datos, ver qué es lo que tiene y ver las relaciones que hay entre esas tablas, antes de hacer, digamos, los joins. Y eso que digamos como que da un poquito más de luz para saber, digamos, cuáles tablas hay que unir y cuáles no. Usualmente con respecto a las condiciones que hay que poner en el join, o sea, las columnas que hay que comparar, lo que va en el on, usualmente son las llaves primarias y foráneas de las tablas. Entonces déjenme un segundito para abrir tal vez acá el diagrama, ¿cómo se llama? De la base de datos de la tarea. Como para mostrarles ahí un poco. Este era el diagrama de la base de datos de la tarea, donde tenían órdenes, por ejemplo, de alquiler de alquiler y de películas, y en varias tablas. Por ejemplo, qué sé yo, la tabla de películas, esta de film, está aquí a la izquierda, y por ejemplo la tabla de actores, que está por acá. Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber los actores por película, pues uno tendría, digamos, que estar relacionando esas tablas que están por acá. Voy a abrir esas tablas nada más como para hacer ahí un paréntesis, un segundito. Voy a abrir la tabla de películas y la tabla de actores. Entonces esta es la tabla de actores, ¿verdad? Que básicamente tiene la información del nombre del actor. Y la tabla de películas, por ejemplo, tiene básicamente el título de la película y algunos atributos con respecto a la descripción. Perdón, con respecto a lo que describen a la película como tal, la duración, un rating, costos y demás. Entonces, si ustedes ven esas dos tablas, pues dicen, bueno, ¿cómo hago para unir ambas tablas? Entonces, bueno, hay que ir un poquito al diagrama y ver que aquí hay una tabla intermedia que se llama el filme actor, ¿verdad? Que sería como la tabla puente que nos va a permitir unir estas dos. Ahora, ¿por medio de qué llaves unirlas? Bueno, veamos primero la tabla de filme, de las películas. Aquí tienen un Film ID, básicamente, recuerden que es la llave, es la columna que me va a permitir identificar de forma única cada película. Y si vemos actor, hay otra columna que se llama Actor ID, que me va a identificar de forma única a cada uno de los registros, o sea, una de las filas. Entonces eso es lo primero que hay que, digamos, entender. ¿Cuál es el atributo que identifica de forma única en cada tabla, digamos, ¿ok? Entonces tenemos dos por ahí, filme y actor. Si vamos a la tabla de puente, digámoslo así, que se llama film actor o película actor, básicamente vamos a tener dos columnas que definen una relación, actor ID y film ID. Básicamente esto, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son los actores que pertenecen a una película o viceversa? ¿Qué películas tienen qué actores? ¿Verdad? Es un poquito eh, lo que dice esas tablas. Ahora, ¿cómo une eso? ¿Cómo uno esto? Bueno, puede ser un poquito más grande, para nada más repetir acá un poco la parte de joins.
Si tenemos la tabla puente, que es esta, actor filme, esta tabla tiene dos columnas, el actor y el filme, de tal manera que la película, de tal manera que uno podría pensar que hay que relacionar estas columnas con las tablas y las columnas de película y de actor. Entonces voy a hacerlo primero con película. Entonces tenemos esta tabla, que es la tabla puente. Voy a ponerle acá FA, que es un alias. Disculpen que se pegó el Workbench. Voy a reiniciar el Workbench. Ok, entonces tenemos esta acá, la de actor película. Ok, y voy a unirla con la tabla de películas primero. Entonces, bueno, en este caso voy a hacer un inner join y voy a usarlo con la tabla de películas. Ponle F a esta tabla. Ahora, ¿cómo las une uno? Pues usualmente uno las une por las llaves, ¿ok? Por las llaves. ¿Cuáles eran las llaves de esta film actor? Pues hay dos columnas, ¿verdad? Que son actor ID y film ID. Y la película y la tabla de film, ya sabíamos que tenía una columna que se llamaba film ID también, ¿verdad? Entonces, pues simplemente hay que utilizar ambas, ¿verdad? Hay que utilizar ambas. Entonces, por ejemplo, acá, cuando estoy haciendo el join, voy a hacerlo utilizando esa columna, de llave. Entonces, por ejemplo, acá sería el ID, de la tabla de puente, que sea igual a el ID de la tabla de películas. Un segundito acá para escribirles a unos que no tienen audio. Ok, entonces envían unos mensajes para aquellos que no tienen audio. Entonces, pues obviamente no tiene sentido que diga algo por acá si no van a escuchar. Entonces ahí escribí eso para aquellos que no tienen audio. Bueno, entonces retomando acá el ejemplo, ya hice el join, ¿verdad? Entonces en este caso estoy uniendo ambas tablas, la de actor y la llave puente. Entonces, por ejemplo, si yo dejo acá este asterisco, vean qué pasa. Lo que antes eran dos columnas, o tres columnas, ahora aparecen más columnas. ¿Por qué? Porque aparecen más columnas tanto de film actor como de filme. ¿Ok? Y lo mismo lo puedo hacer entonces con la tabla de actor. Entonces, de nuevo voy a hacer un join, en este caso un join, con actor. Voy a ponerle A. Y en este caso vean que siempre es contra la tabla puente. Que el actor ID en este caso sea igual a la llave de la tabla de actores. Entonces vean que la clave acá es conocer un poquito la estructura, ¿verdad? La estructura de la base de datos y utilizar las llaves primarias y foráneas de las tablas para hacer los joins. Entonces, por ejemplo, si ejecuto esto, ahora van a ver acá en el resultado que tengo, digamos, las primeras tres columnas de la tabla de puente, después todos los atributos de la tabla de películas, y al final van a estar los atributos de actor. ¿Okay?
Entonces, la clave ahí para la consulta que hacía Edgar, si no me equivoco, primero es conocer, digamos, la estructura de la base de datos. Conocer bien qué es el contenido de cada tabla, ¿verdad? Cuáles son las llaves primarias y foráneas de las tablas. Y básicamente a partir de esos dos elementos uno puede empezar a hacer los joins. Obviamente, en este caso, en este ejemplo, pues era simple porque había que pegar dos tablas, digamos, que están unidas por ese puente, pero uno podría hacer relaciones más complejas, como las de la tarea, donde tienen que unir varias tablas. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es hacerlo como en cadenas, ¿verdad? Entonces, empezar a partir de una tabla, ¿verdad? Ver las relaciones de esas otras tablas e ir pegando tablas una a una, ¿verdad? Hasta obtener el resultado que uno quiere. Qué sé yo, por ejemplo, en este diagrama, si quiero obtener los pagos que se han hecho para una película en específico, ¿verdad? Aquí abajo a la derecha está la tabla de pagos y acá a la izquierda arriba está la tabla de filmes o películas. Entonces, de tal manera que vean que hay que como que unir varias tablas. Acá el diagrama lo dice, ¿verdad? Está películas, está el inventario, están los alquileres y después están los pagos. Entonces, uno podría pensar que hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer, digamos, uniones de esas, o joins de todas estas tablas. ¿Utilizando qué? Utilizando las llaves. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá las llaves de las tablas de alquileres, por ejemplo, rentals, que voy a expandir las columnas. Entonces, por ejemplo, esta tabla de rentals, si ven acá las columnas, pues este rental ID va a ser como la llave primaria, ¿verdad? De rentals, pero tiene otras llaves foráneas para unir, por ejemplo, los inventarios, para unir los clientes o para unir el staff. Entonces, eso es lo que hay que identificar. ¿Cuál es el ID o la llave foránea en este caso? ¿Qué tengo que utilizar para hacer, digamos, la lógica que yo quiera? Entonces, sí, es complicado, no es simple, pero pues es cuestión de practicar y muy importante conocer la estructura de datos que uno está utilizando. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o comentario. No es sencillo, digamos, ahí la consulta que se haga, pues no es sencillo, pero hay que, digamos, como meterse un poquito al contenido de las tablas y tratar de ver qué es lo que contienen. De acuerdo. No sé si alguien tenía otro comentario. Sí, perdón. Una consulta respecto a la construcción del diagrama entidad-relación. Sí, señor. Si yo tengo las tablas ya definidas en la base de datos y cada una de las tablas tiene sus conexiones vía llaves primarias y llaves foráneas, con esa información es suficiente para que digamos, por ejemplo, en SQL Server se pueda construir el diagrama entidad-relación, o eso no se puede hacer directamente, tiene que estar construido alguna estructura previa. No, sí se puede. Vamos, va a tener varias cosas. Uno va a tener las llaves primarias, ¿verdad? Básicamente es una columna sobre una tabla, ¿verdad? Va a tener llaves foráneas, como estas que teníamos acá. Déjenme mostrarles de nuevo aquí esta parte de rentas, como estas que tengo aquí marcadas, que son llaves foráneas a otras tablas. Es una parte, crear las columnas en las tablas. Lo que sigue como tal es crear las relaciones entre las tablas. Ya como constraint. No, tiene que estar los dos. Sería que hacer las relaciones entre las tablas. Entonces, por ejemplo, denme un segundito para hacer acá rápidamente en SQL Server un ejemplo para la consulta de José Luis. Estoy viendo acá, estoy viendo el Management Studio. Es lo que se conoce básicamente como un constraint que uno define sobre una tabla, y eso es lo que hace crear las relaciones entre las mismas. Entonces, denme un segundito para abrir acá el Management Studio de SQL Server para mostrarles ahí un ejemplo. Ven acá.
Estoy mostrándoles acá un diagrama, digamos, relacional de unas tablas ahí. De hecho, de un curso de OLAP que tenemos en Promidad. Voy a quitar esta tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá 3 tablas, ¿verdad? Relacionadas con una tabla central. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto que está aquí, voy a hacerlo más grande un poquito. Enfocarme en una tabla nada más. Esto que está acá, digamos, con una llavecita, es la llave primaria de esta tabla, o lo que se llama en este caso una llave subordinada, en este caso particular. Y en esta otra tabla que tenemos por acá, lo que tenemos son llaves foráneas, o sea, llaves hacia las otras tablas, ¿verdad? Hacia las llaves primarias. Entonces, esta es la primera parte, crear las columnas. Lo siguiente que hay que hacer para definir esa relación que decía José Luis, es esto que está acá marcado en esa línea que está acá que une esas 2 tablas. Eso lo que define es un constraint, una relación. Por ejemplo, eso es lo que está marcado ahí, digamos, en esa etiqueta. Entonces, ¿cómo hace uno esto? Bueno, en SQL Server uno lo puede hacer por medio de código, pero uno puede hacer, usando SQL, uno puede crear las relaciones, o por ejemplo, acá simplemente lo voy a eliminar para hacer el ejemplo. Voy a eliminar esta relación. Entonces ya acá estas tablas no están relacionadas, ¿verdad? Pero yo puedo, digamos, unirlas, simplemente vamos arrastrando los atributos, el atributo que quiero relacionar contra el atributo que quiero relacionar en otra tabla. Entonces acá simplemente me crea un asistente que me dice cuál es la llave primaria, en este caso de esa tabla, producto, y cuál es la llave foránea en esa otra tabla, y acá es el nombre de la relación. ¿Ok? Entonces voy a decir clic en OK, y aquí crea la relación. ¿Ok? Crea la relación. ¿Cómo se ve esa relación en código? Voy a hacer un script de esta tabla de producto para que vean cómo se ve. Entonces acá perdón, lo hice mal. No era esta tabla la que quería. Era la tabla de la que tenía las llaves foráneas. Entonces ven, acá lo que estoy mostrando es un SQL que permite crear una tabla, en este caso esta tabla que se llama Fast Créditos, y todo esto que está acá son relaciones que tiene esta tabla hacia otras tablas. Entonces es lo que les decía acá de un constraint. Eso que hice visualmente, digamos ahí con el diseñador, es lo mismo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Verdad? Que es básicamente agregar un constraint sobre la llave primaria, perdón, sobre la llave foránea de esa tabla. ¿Te responde a eso tu consulta, José Luis? Sí, está bien. Solo creí que con base en las tablas ya construidas se podía generar el diagrama, no, hay la que imagen, hacer, digamos. no, hay que hacer este tipo, digamos, de relación adicional. Ya sea con código o ya sea haciéndolo gráficamente, pero hay que hacerlo manualmente. Hay que hacerlo manualmente, sí. No hay forma automática de que las tablas lo hagan solito con los nombres, no hay. Hay que hacerlo, digamos, manualmente uno. Ok, gracias, está bien. Con gusto. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, comentario. Bueno, si no hay otro comentario, entonces vamos a iniciar el contenido de esta última sesión. Como les dije, es un poco distinto a lo que veníamos haciendo, que estamos enfocados en consultas en MySQL, utilizando SQL. Ya vimos la parte, pues, lo básico de hacer selects, y hacer ordenamientos con order by, agrupaciones con group by, y la parte, digamos, un poco más compleja de los joins. Y básicamente usamos inner joins y left joins. La tarea de esta clase, vamos a enfocarnos en varias partes, pero ahorita lo vamos a ver al final de la sesión. El día de hoy, y ya para terminar el curso y tratar de amarrar un poquito la parte de minería de datos con SQL, lo que vamos a hacer es tratar de acceder datos que reciben bases de datos en herramientas de análisis como son R y Excel. Entonces, vamos a estar accediendo datos o bases de datos desde R, vamos a exportar resultados de R a una base de datos, y también vamos a
a exportar datos de la base de datos en un Excel para manipulación. Y también vamos a ver, como un adicional que queríamos abarcar en el curso, vamos a ver cómo manipular estructuras en R utilizando SQL. ¿Ok? Que es bastante útil. Si uno conoce SQL, poder, digamos, manipular objetos de datos en otros lenguajes. Entonces vamos a enfocarnos en eso. R, para los que no lo conocen, pues es un lenguaje y básicamente casi una plataforma donde uno puede hacer, digamos, sus propios desarrollos, hacer sus propios modelos de minería de datos. Es bastante flexible. Uno puede hacer análisis descriptivos, análisis predictivos. Y fue diseñado por una universidad, digamos, de Nueva Zelanda, pero básicamente se ha extendido mucho. Y de hecho, si no me equivoco, pues en la última versión de SQL Server, él va a estar ahí integrado. Y es una herramienta muy versátil para hacer minería de datos. Ahí en la base de datos de Promidad van a encontrar los links para descargar el software. Tienen que descargar varias cosas. Tienen que descargar R como tal, el ambiente de desarrollo de R como tal. Y también pueden descargar una aplicación que es un poquito visualmente más elegante y más amigable para trabajar con R, que se llama RStudio, que es esto que está aquí abajo. Entonces son dos aplicaciones que pueden descargar o que van a tener que descargar para hacer la tarea. Y para quienes no están familiarizados con R, pues les puede ser útil para empezar, digamos, a relacionarse con esto de minería de datos y hacer modelos de minería de datos, en el cual R pues es bastante usado. Pueden utilizar otras herramientas como MATLAB o Matemática u otras, ¿no? O inclusive SQL Server. Entonces tienen que descargar esas dos aplicaciones. Para el R lo pueden descargar de esa dirección. Pueden instalar esa versión ahí o la 0.2 o inclusive la 3.2, creo que no debería haber ningún problema. Y pueden instalarlo en varios sistemas operativos, ya sea para Windows o para Linux. Los ejemplos que voy a hacer están probados únicamente en Windows, ¿okay? Todo lo que voy a hacer hoy. Pero bueno, deberían funcionarle la parte de manipular estructuras en R. Ok, entonces eso es ahí como cosas que tienen que hacer para descargar las aplicaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para relacionar estas dos cosas, las bases de datos y R? Vamos a ver que en R hay varios aplicativos que se llaman paquetes, que lo que permiten son hacer varias funciones específicas, como por ejemplo para hacer, como les mencionaba, análisis descriptivos de datos, hacer clasificaciones, en el caso de análisis predictivos de datos, funciones estadísticas, funciones de graficación, etcétera. Y una de ellas también es para conectarnos a bases de datos. Y lo que vamos a ver es uno que se llama RODBC, que básicamente es un paquete para conectarse a bases de datos. ODBC es, digamos, como un estándar o un protocolo, digamos, de conectividad a bases de datos, que es muy, muy usado, y vamos a estar utilizándolo. ¿Okay? Específicamente vamos a utilizar el que se denomina como RODBC. ODBC viene de Open Database Connectivity, y básicamente lo que permite es extraer datos directamente desde bases de datos y meterlos en R. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Porque alguien se nos unió. Creo que alguien se nos unió. Ok. Este estándar de ODBC básicamente fue desarrollado como un mecanismo común para acceder a las distintas bases de datos y se basa en SQL, ¿okay? Para poder acceder a esas bases de datos. Y el paquete que vamos a estar utilizando en R, como les mencionaba, es RODBC. ¿Okay? Ahorita vamos a ver esto, digamos, en acción. Buenas noches, Diego, que se nos unió. Van a ver que para poder utilizar ciertos paquetes en R hay que instalarlos. Y eso es esto que está acá en la presentación que dice Install Packages. Nos permite instalar los paquetes en R. Esto lo vamos a ver en la herramienta. Otra aplicación que también está por ahí, que vamos a usar, es esta que se llama
Redl, que básicamente nos va a permitir, digamos, hacer ciertos análisis de una forma más sencilla. Ahorita lo vamos a ver. Eso que está acá es como se ve esa aplicación de Redl. ¿Ok? Y nos va a permitir, entre otras cosas, extraer datos desde bases de datos. Ahora, ¿cómo se instalan los paquetes en R? Eso que está en pantalla son las instrucciones, uno para instalar este aplicativo de Redl en R. Esta primera instrucción que está acá es para instalar el paquete. Tienen que poner acá este nombre, install packages, entre comillas, el nombre del paquete. Y esta parte que dice acá, dependency es igual true, es importante, porque cada paquete, digamos, está construido sobre otros paquetes. Entonces hay que ponerlo acá para evitar que quede algo por fuera y no se instale correctamente. ¿Ok? Entonces siempre pongan ese dependency es igual true. Ahora, para ejecutarlo, vamos a utilizar dos comandos. Primero vamos a cargar la librería en memoria, que es este library Redl, y después vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer directamente en la herramienta. Aquí en este sitio web pueden encontrar documentación de ese aplicativo. Ok, eso es simplemente para ejecutar o instalar la aplicación. Como les mencionaba, vamos utilizando ODBC. Para crear los ODBC, en el caso de Windows, hay una opción o una aplicación. ¿Alguien tiene una consulta, perdón? No. Ok, para instalar, para utilizar ODBC en Windows, en la parte del panel de control y en las herramientas administrativas, hay una aplicación para crear los ODBC, es lo que vamos a estar usando para crear esos ODBCs. Aquí en la presentación están algunas pantallas, algunas capturas de pantalla de cómo crear los ODBC y ahorita lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacerlo de una vez antes de ir a la aplicación de R. Entonces voy a saltar y voy a abrir el panel de control y voy a ir a la parte de herramientas administrativas. Espera que se refresque ahí la parte de la pantalla. Y voy a ejecutar esto que se llama, lo hice muy grande. ¿Dónde está? Aquí está. Este que se llama ODBC o Data Sources. Entonces hacemos clic aquí. Y esto lo que me va a permitir es crear ODBCs. Yo aquí ya tengo algunos creados, pero voy a crear nuevos. Esta es la parte de SN o Data Source Name que nos permite crear los ODBCs. Entonces vamos a crear varios ODBCs, uno para conectarnos con SQL Server y otro para conectarnos con MySQL. Entonces vamos a ir a la opción que dice aquí agregar, y lo primero que aparece es el tipo, digamos, de plataforma o de motor relacional que queremos conectarnos. Y en este caso yo tengo aquí varios drivers, uno es para MySQL y otro es para SQL Server. Entonces voy a crear primero el de SQL Server. Entonces voy a seleccionar acá SQL Server, voy a utilizar este driver, hay varios, pero voy a utilizar este, el nativo. Y acá lo que me pide es un nombre del ODBC, entonces en este caso voy a ponerle Promidad ODBC. Y acá el servidor yo lo tengo acá en mi máquina, que se llama Promidad PC, se llama así esta máquina. Y acá lo que dice es el tipo de autenticación, si es por Windows o si es por SQL. En este caso voy a hacer autenticación de Windows, voy a lo siguiente. Y en este caso voy a cambiar acá la base de datos sobre la cual voy a estar utilizando, en este caso Promidad. Entonces vean que hay que especificar el servidor y la base de datos. Voy a lo siguiente, esto voy a dejarlo así como está.
Y lo último que tengo que hacer es probar la conexión. Entonces voy a ponerle test data source. Y acá, si todo sale bien, debería aparecerles una ventanita como esta que dice el test fue satisfactorio. Entonces, vale, clic en OK. Y OK. Entonces le puse así, le puse promediado de OK. Entonces voy a hacer lo mismo, pero con MySQL. Entonces, de nuevo, agregar. En este caso es el driver es de MySQL. Y acá es un poquito distinto. En este caso voy a ponerle acá, ponerle así, PR de promediar, ponerle promediar MySQL. Eso va a ser el nombre del ODC. Acá donde está el servidor, de nuevo es mi máquina, que es el nombre de mi máquina. Y en este caso tengo que especificar un usuario para conectarme con MySQL. En este caso voy a utilizar el root. En la práctica uno tiene que tener otros usuarios, pero no importa. Entonces voy a poner acá el password. Perdón, aquí está el password. Entonces, y la base de datos, en este caso voy a poner la de, creo que tengo acá una de prueba. Acá tengo una que se llamaba test. Tengo una que se llama test, entonces voy a utilizar esa. Voy a poner acá test. Bueno, igual si hacen clic acá en la lista esta, debería aparecerle todas las bases de datos. Vamos para que se le ofrezca ahí. Entonces ven, si hacen clic ahí, debería aparecer la lista de bases de datos, perdón. Entonces voy a seleccionar esa que dice test y voy a hacer clic en test y todo fue satisfactorio. Ok, tú vale OK, me vale OK, listo. Entonces dice 2, promediado DBC y PR MySQL. Ok, entonces vale clic en OK. Así creamos los ODCs en Windows. Bueno, es una forma de hacerlo, hay varias, pero esa es una forma muy sencilla. No sé si tienes dudas hasta ahí. Eso simplemente fue para definir, digamos, como puntos de enlace a las bases de datos. Ok, entonces voy a regresar aquí a la presentación. Ok, ya lo que voy a continuar es básicamente llevando los datos desde la base de datos a R. Ok, entonces voy a hacerlo de varias formas. Voy a hacerlo de forma visual utilizando Rails y después voy a hacerlo, digamos, más manualmente utilizando código. Entonces voy a empezar utilizando, haciendo visualmente con Rails. ¿Ok? Entonces lo que voy a mostrarles acá es la interfaz gráfica de R, ¿okay? No de RStudio, pero sino de R. ¿Okay? Entonces voy a mostrarle varias cosas acá. Entonces así es como se ve la consola de R. ¿Okay? No es muy amigable. Y por eso es que le sugerí instalar RStudio, que ahorita vamos a ver que es más bonito. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es cargar Rails, y para ello hay que hacer varias cosas. Denme un segundito para ir pegando todos los comandos y no tener que digitarlos. Okay, entonces denme un segundito para abrir el archivo de los códigos. Ok, aquí lo tengo. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer lo primero que tengo que hacer es instalar esos paquetes. Voy a ponerlo acá. Perdón, esto no es, lo voy a pegar. Necesito para ver si puedo hacer un poco más grande esto. Cambiar el tipo de fuente, ser más grande para poder ver. Ok.
Creo que ahí se va a ver, en un ratito se va a ver un poco mejor. Espera que se refresque la pantalla. ¿Por qué no se refresca la pantalla? Un segundito más para que se refresque ahí la pantalla, veo que no está refrescándose. En este momento que está en la pantalla, así alguien me puede confirmar. No, no se mira ahí. Solo se ven los primeros. No se ve nada en rojo. Ahora sí ya. Sí, sí se ven. Ahora sí, perfecto. Ya se refrescó. No sé por qué está lento. Entonces, lo primero que tienen que hacer es instalar los paquetes, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Entonces, el primero es el de ODBC. Entonces, esa es la sintaxis. Y después, el de Rero, que sería así. ¿Ok? Entonces, eso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer ya es ejecutarlo todo. Cargar los paquetes primero. Hay que cargarlos para después... ¿cómo se llama? Para después mostrar la aplicación. Entonces primero voy a cargarlo. Entonces ya con esto cargué el paquete. Este que dice RWC. Y ahora lo que voy a hacer es cargar el paquete que dice Redo. ¿Ok? Entonces ya está cargados en memoria. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo para que vean cómo se ve ese aplicativo. Entonces voy a ejecutar eso. Y luego eso hay una pantalla, una interfaz gráfica, donde vamos a poder hacer ciertas cositas. Entonces lo que está aquí es cómo se ve Rail. ¿Okay? Esta aplicación, pues no la vamos a ver en detalle. En los cursos de probabilidad de métodos descriptivos y predictivos se ven con más profundidad. Y simplemente lo que voy a hacer es ejemplificar cómo leer bases de datos desde R, en este caso es de Rail, utilizando ODBC. Y hacer algunos análisis muy simples para que vean cómo funciona esta herramienta. ¿Okay? Entonces vean que acá donde dice Data, en la silla de Data, hay una parte que dice Source, dice Spreadsheet, como para cargar datos de Excel, entre otros, y uno que dice ODBC. Entonces vamos a seleccionar ese que dice ODBC, y acá donde dice DSN o Data Source Name, vamos a poner, en este caso, uno de los que hicimos. Y voy a ponerle el de Promidad ODBC, que era el que se conectaba en un SQL Server. Le doy Enter. Ven que aquí abajo dice que, bueno, vamos a esperar que se refresque la pantalla. Va a decir que la conexión fue establecida en la barra de, ¿cómo se llama estas barras? La barra de abajo. Dice que la conexión fue establecida. Y donde está la tabla, voy a seleccionar la tabla que yo quiero. Entonces hacen clic ahí donde dice Table. Y eso debería mostrarles un listado de todas las tablas que hay en la base de datos, en esa base de datos. Entonces, en este caso, voy a seleccionar una tabla de estudiantes y voy a darle ejecutar. Entonces, voy a seleccionar una tabla que tiene datos de estudiantes, que ahorita les digo qué es, voy a darle ejecutar, y este ejecutar lo que hace es leer los datos. Voy a especificar que esa variable estudiantes inicial es un identificador, como la llave primaria, voy a darle ejecutar de nuevo, y voy a darle ver, acá donde dice View, para que vean en qué consiste esos datos. Nada más para explicarles en qué consisten esos datos. Le doy clic en View. ¿Qué está haciendo acá esto? Me responde. Aquí ya que está, es que me abre otra ventana. Entonces vean, esta es una tabla con 10 registros. La primera columna que se llama estudiante es un nombre del estudiante y las otras columnas son atributos que describen a esos estudiantes y lo que tienen son notas académicas
por materia. Matemáticas, ciencia, español, historia y educación física. ¿Okay? Entonces, básicamente son notas ahí de unos estudiantes. Entonces, ya efectivamente vean que leímos la tabla. Esta tabla la recibe en SQL Server y ya lo trajimos a R. ¿Okay? Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Simplemente voy a mostrarles cómo hacer varias cosas con esta herramienta. Por ejemplo, acá donde dice explorar, voy a hacer clic en explorar datos, en la cejilla de Explore, y por ejemplo puedo ver un resumen de los datos. Voy a dar aquí donde dice Execute, y en este caso, por ejemplo, voy a esperar que me muestre ahí en pantalla. Me da, digamos, como un resumen de la información, qué variables hay, qué tipo de datos son, y me tira, por ejemplo, las medias, la desviación estándar, la mediana, los cuartiles, etcétera, por materia, o sea, por variable. Yo puedo hacer, por ejemplo, correlaciones rápidamente. Entonces selecciono donde dice correlación, de nuevo hago clic en Execute, y esto me da unos gráficos interesantes, por ejemplo. Espero que se muestre en pantalla en un segundo. Por ejemplo, ese gráfico de correlación, uno de los tantos gráficos de correlación que hay en R, que me muestra cómo se relacionan las variables. Entonces, en este caso, pues vean cómo, de una forma interesante, las variables de matemáticas y ciencias están correlacionadas. Recuerden que la correlación es un indicador que va de -1 a 1. Entre más cercano a 1 o a -1 esté el coeficiente, indican que las variables están se parecen más, digámoslo así, o en el mismo orden o en orden inverso. Si es positivo, quiere decir que se parecen en la misma dirección, y si es negativo, es en la dirección inversa. Entonces, ¿qué concluye uno acá? Por ejemplo, que ciencias y matemáticas están muy correlacionadas, o sea, se parecen mucho en la misma dirección, es decir, entre más alta sea la nota matemática, más alta es la nota de ciencias. Pero si ven, por ejemplo, educación física, es rojo, pero el tamaño del círculo también indica, digamos, la magnitud de la correlación. Por ejemplo, quiere decir que en matemáticas y educación física, digamos, están altamente correlacionadas, pero negativamente, ¿verdad? Entre más alta es la nota de matemática, menor la educación física, y viceversa. Hay otras variables que están menos correlacionadas entre sí, como por ejemplo ciencias con historia y español. Estos circuitos que están acá, entre ciencias y educación física y español. ¿Okay? Ahí el cursor está como loco porque había un rezago ahí. Entonces, por ejemplo, estos dos círculos, ahora sí, estos que estoy mostrando acá, esos dos círculos, que son ciencias y español y historia, están, digamos, poco correlacionados. Entonces, simplemente les quería mostrar cómo hacer algunos análisis a partir de los datos que extrajimos de la base de datos. ¿Okay? ¿Aló? ¿Sí? Te quería preguntar con respecto a esos gráficos, el tamaño que muestra la circunferencia, ¿tiene algo que ver con el valor de los datos? Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, acá ya me salí el gráfico. Gracias, Carlos, por la pregunta. Por ejemplo, acá me salí del gráfico y me regresé al Railroad, y acá básicamente tengo las correlaciones, pero con los coeficientes como tal, los numéricos, que ya cada uno puede interpretarlos, digamos, de una forma específica con respecto a los valores. Y entonces acá tengo lo que les decía, que por ejemplo, matemáticas y educación física están altamente correlacionados, pero negativamente. Entonces, el tamaño del círculo también básicamente indica qué tanto están correlacionados. En ese gráfico en particular, el color y el tamaño pues son equivalentes, para responder la pregunta de Carlos. Voy a hacer otro gráfico de correlación. Pero no era con esta herramienta, pero bueno, no importa. Pero sí, Carlos, básicamente el tamaño del círculo indica qué tan correlacionados están los elementos, y el color también. El color es como para dar más rápidamente, para visualizarlo más rápidamente. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, esas son cosillas que podemos hacer por ahí. Por ejemplo, otra cosa interesante, ya como algunos análisis más descriptivos de datos. No voy a andar mucho en esto porque pues hay que entender los métodos que hay detrás de esto y demás.
en los cursos de métodos predictivos de probabilidad los vemos en detalle, y métodos también, métodos descriptivos y predictivos. Por ejemplo, voy a hacer una agrupación como para tratar de encontrar grupos en los datos. Voy a utilizar una agrupación jerárquica. Voy a ejecutarlo para que vean lo que pasa, y voy a mostrar acá un gráfico. Vamos a ver dónde me tiró el gráfico, que no lo veo por ningún lado. Aquí tengo este gráfico, pero es en otra herramienta. Voy a hacerlo grande. ¿Cómo para hacerlo grande en esto? Aquí. Ok, entonces por ejemplo acá tengo lo que se llama un dendrograma. Lo que hace es agruparme los individuos en grupos, para la redundancia, de tal manera que uno puede determinar qué individuos se parecen más. Acá en este caso no puse el nombre del individuo, sino como el consecutivo. Pero bueno, nada más sería cambiar la etiqueta. Entonces uno puede ver, digamos, como hay individuos que se parecen más, el 4 y el 9, y hay otro grupo, por ejemplo, individuos que se parecen entre ellos más, el 8, el 6 y el 3. Como las variables son en este caso de notas, básicamente estos grupos lo que dicen, lo que identifican son aquellos individuos que son buenos en matemáticas, por ejemplo, contra aquellos que son buenos en estudios sociales o en educación física. Entonces, el tipo, digamos, de gráficos y análisis que uno puede hacer en R. Nada más como para que lo tengan ahí en cuenta. Si quieren ya detallar más en esto, pues pueden ver, digamos, el contenido de los cursos que tenemos también en Promidad, y en caso que les interese pueden verlo. Igual hay otros cursos de Promidad enfocados, digamos, en gráficos y demás, como para tratar de interpretar y analizar los datos de una forma más visual. Pero simplemente quería mostrarles estas opciones. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda por ahí. Para los objetivos del curso, simplemente lo que les quería mostrar era cómo llevar datos desde bases de datos a otras herramientas de análisis, en este caso como R. Eso que está en pantalla es lo que ya vimos. Y voy a mostrarles cómo hacerlo, digamos, a partir de código. Código de R. Entonces, para esto voy a mostrarles otra herramienta que se llama RStudio, que es lo que ya les mencionaba por ahí. El RStudio, que es una herramienta, digamos, más bonita, digamos, como para programar. Denme un segundo para mostrarles el RStudio. Voy a salirme aquí de R. Y voy a mostrarles ahora el RStudio como tal. Entonces, eso que estoy mostrándoles acá voy a mostrarles acá cómo se ve. Esta es la interfaz del RStudio, y básicamente es más para, digamos, es más amigable para uno hacer scripts en R, o sea, como pedacitos de código en R, y guardarlos. Entonces, lo que voy a mostrarles acá es cómo extraer datos desde bases de datos, ¿verdad? Utilizando código, en este caso el mismo paquete de R. Entonces voy a pegar acá varias cosas y ir mostrándoles uno a uno. Cada uno de los pasos. Dame un segundito acá para cerrar algunas aplicaciones que tengo abiertas. Ok, bueno. Continuamos. Entonces, ok. Ya eso que tengo acá va a ser un poquito más grande. Déjenme ver cómo hago para hacer esto más grande. Vamos a ver cómo hago esto más grande en RStudio.
Ok, sí es un poquito más grande, pero no sé muy bien. Ok, ya ahí creo que es lo más grande que se ve. Un segundito ahí para que se refresque ahí las pantallas. Ok, entonces esto que tienen en pantalla es un ambiente de RStudio. No voy a detallar mucho en todas las ventanas y paneles que hay, pero básicamente me voy a enfocar en esta parte que estoy seleccionando, que es el código, o donde uno escribe el código. Entonces vean que hay varias instrucciones. Esto que está acá con signo numeral antes son comentarios, como los que hacíamos en SQL con doble slash. Y lo que no está en verde son los comandos en R. Ok, entonces, por ejemplo, este primero que está acá es para cargar la librería de ODBC. Voy a ejecutarlo. Pueden seleccionarlo y darle a ejecutar para que se ejecute únicamente eso. O simplemente les dan, se posicionan sobre el final de la línea y le dan control enter. Eso va a ejecutar ese pedacito de código o esa línea de código. Entonces voy a ir haciendo, digamos, voy seleccionando cada una de las líneas y voy haciendo control enter, haciendo clic en la tecla control enter del teclado para ir ejecutando uno a uno los comandos. Entonces lo primero que tenemos ahí es para cargar, gracias José Luis, lo que tenemos ahí es para cargar el paquete de ODBC. ¿Ok? Lo que sigue acá es crear la conexión con la base de datos. El segundo paso que dice conexión, ODBC Connect, y acá lo que está entre comillas es el nombre del ODBC. En este caso le hemos puesto, creo que era promediado ODBC. Voy a cambiar lo que está ahí y voy a ponerle promediado ODBC y voy a darle control enter. ¿Ok? Entonces ya se ejecutó la conexión. Si hubiese algún error, va a haber un mensaje de error aquí en la parte de abajo en la consola. En la parte aquí de la derecha donde dice environment van a aparecer todas las variables que están creadas. Nada más como nota aparte. Ok, ya creé la conexión con la base de datos y ahora lo que tengo que hacer es extraer los datos de mi base de datos. Entonces vean acá que hay un comando que se llama SQL Query, que lo que hace es utilizar una conexión, que es el primer parámetro de esa función, y utilizar SQL, tal como lo vimos en el curso, para extraer datos de la base de datos. Entonces voy a ejecutar esta siguiente instrucción para que vean. Voy a ejecutarlo. Ya se ejecutó. Y lo que voy a ejecutar a continuación es cerrar la conexión. Esta parte es importante. Siempre que se abre una conexión a una base de datos hay que cerrarla. Y voy a ejecutar esta parte que dice ODBC Close Connection. ¿Okay? Entonces ya cerré la conexión con la base de datos. Y lo que voy a hacer ahora es explorar los datos que extraje de la base de datos. ¿Alguien tiene una consulta? ¿No? Ok. Entonces vean que en esta instrucción que tengo seleccionada ahí, ejecuté un query hacia la base de datos. Eso se le característico, y ustedes saben que hace esto. La tabla se llama estudiantes y se almacena en consulta. Este menor guión es un operador de asignación en R. Y entonces, de tal manera que consulta tiene los datos que extrae. Entonces, vean, acá tengo una línea que dice consulta, voy a ejecutarlo para que vean lo que aparece. Y ya aquí en la consola aparece el detalle de los estudiantes con sus notas. ¿Ok? Entonces, ya aquí ustedes en R pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, voy a calcular la correlación de esa tabla, que es la instrucción que tengo ahí a continuación. Eso ejecuta la correlación y ahora voy a mostrar la correlación. Y ahí tengo la matriz de correlación. ¿Ok? Entonces, son de las cosas que se pueden hacer en R y se pueden hacer mucho más. Se pueden hacer análisis descriptivos, se pueden hacer agrupaciones, se pueden hacer predicciones, se pueden hacer gráficos y demás. Pero simplemente quería mostrarles cómo extraer datos desde bases de datos y utilizar los datos ya en R. ¿De acuerdo? También uno puede llevar datos desde R a una base de datos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este código que está acá. Y voy a poner acá para guardar datos en una base de datos. Okay, entonces, eso que puse ahí simplemente es para hacer una manipulación de los datos. Aquí tengo los datos de estudiantes.
voy a hacer un subconjunto de esos datos. Eso que tengo acá es para hacer un subconjunto de los datos únicamente obteniendo ciertos individuos, los individuos 2, 4, 6 y 8, y únicamente utilizando tres variables o columnas, que serían estudiantes, matemática y ciencias. Entonces vean cómo se ve esto. Entonces tengo únicamente los individuos 2, 4, 6 y 8, y tomando en cuenta únicamente tres variables o columnas. Porque aquí me preguntan qué tal funciona cuando la tabla es muy grande. Bueno, muy grande es relativo, y realmente cuando uno está trayendo datos a R, básicamente los va a alojar en memoria. Entonces la dependencia va a ser en función de los recursos que tenga la máquina, Israel. Entonces va a depender un poco de los recursos de la máquina. Eso va a ser la restricción. Básicamente la memoria que tenga la máquina es la restricción, con gusto. Entonces ya tenemos los datos acá que definimos, es un conjunto de datos. Voy a poner esos datos en un formato ahí apropiado para después llevarlos a la base de datos. No es necesario que digamos que detalle mucho en esto. Entonces vean, yo quiero guardar estos datos en una base de datos. Y por ejemplo quiero llevarlos ahora a MySQL y guardarlos en una tabla en la base de datos esta de test que teníamos. Entonces vean, voy a guardar esos datos y voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar estos scripts. Tengo que conectarme a otra base de datos, ¿verdad? Porque ahora lo voy a llevar a MySQL. El ODBC de MySQL creo que yo le llamé PR MySQL. Perdón, PR MySQL creo que le puse. Entonces voy a ejecutar esto. Ya la conexión se hizo. Y vean acá la instrucción. Voy a guardar estos datos que están en esta variable que se llama df. Y voy a guardarlos en la conexión que acaba de abrir, que es un MySQL. Y voy a indicar varias cosas. Por ejemplo, puedo indicar el nombre de la tabla. Voy a llamarlo estudiantes. O voy a ponerle T estudiantes, de tabla estudiantes. Voy a indicar que esta estructura de datos que tengo acá, en la primera fila tiene los nombres de las columnas. Y este que dice append igual false es para indicar que va a ser una nueva tabla. Si fuera true, quiere decir que voy a insertar nuevos registros en la base de datos, en esa tabla, pero en este caso es para construir la tabla. Voy a darle a ejecutar y voy a hacer la conexión. Listo. Entonces vean, voy a ir a MySQL para mostrarles los datos que están en esta tabla, ¿no? Entonces un segundito. Entonces pues, aquí tengo MySQL. Estos les aparecen en pantalla. Hay un rezago ahí, creo que cuando hago cambio de pantallas es cuando se empieza a hacer el rezago del video. Espero que se muestre. Ok, creo que ya ahí está. Entonces vean, aquí tengo mi base de datos de test. Voy a darle refrescar a esa base de datos de test para que aparezca la tabla de estudiantes. Y aquí ya está, test estudiantes. La tabla que hicimos ahora. Ya ahí aparece. Voy a hacerle una exploración de datos para ver los datos que hay. Y deberían haber los individuos que teníamos. ¿Ven? Entonces aquí están los individuos. Pedro, Luis, Ana y José, que eran los 2, 4, 6 y 8. Con las variables de matemáticas y ciencias. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo llegar datos de R a una base de datos. En este caso lo hicimos con MySQL. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene dudas hasta ahí. ¿Comentarios? Fabio, ahí usted la está creando de una vez después, ¿verdad? De la conexión. Sí, señor, ahí la estoy creando porque no existía. Esta la está creando automáticamente. Ok, perfecto. Si ya existiera, entonces no importa, esto sería igual, pero acá donde dice append, le pone un true para que inserte los registros digamos, al final de la tabla, ¿verdad? Ok, pero no le cae encima a la que estaba en el paso 2. Esta paso 2 que está acá. Ajá. No, porque por ejemplo acá inclusive, vean que esto yo me estoy conectando a otro ODBC, y este ODBC extrae datos de un SQL Server, y acá estoy utilizando MySQL. Son inclusive dos motores de base de datos distintos. Ah, sí, pero como tiene el mismo nombre, digo yo, tal vez, no sé. No, por ejemplo, si yo estuviera haciéndolo sobre la misma tabla, ¿verdad? Estudiantes, si yo aquí pongo append igual true,
básicamente lo que va a hacer es agregarlos al final de la tabla. No le va a caer encima, digamos. Ok, perfecto. Ok, con gusto. Ok, entonces, ven que realmente traer datos de bases de datos a R es sencillo. Con este SQL Query lo pueden hacer. Y para guardarlo, pueden hacerlo con SQL Safe. Y es con este paquete RODC. Hay otras formas, esta es una de ellas. ¿Okay? Pero es realmente sencillo. Y una vez que ya ustedes obtienen los datos y los tienen en R, ya pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Pueden hacer gráficos de nuevo, pueden hacer análisis descriptivos, predictivos, estadísticos, etcétera, ¿no? Lo que ya ustedes quieran hacer con R. Tengo una pregunta. ¿Sí? En el primer paso, el cargo de la librería de ROBDC, luego se monta la conexión al Sí. servidor de la unidad OBDC, luego se hace la consulta, se cierra, pero no entiendo la correlación sobre la consulta. Ya está una función llamada correlación. Exacto, buena pregunta. Si esto que yo acá, digamos, este que se llama COR, eso que tengo marcado ahí, y es una función de R que calcula correlaciones. Entonces ya R provee, digamos, un set ahí de funciones para hacer muchas cosas, gráficos, por ejemplo, y ya R tiene una función que se llama COR. Entonces eso me permite calcular la correlación de una matriz. Sí, no había captado esa... Sí, pero es buena observación, gracias, Carlos. Y para ciertas funciones de R no hay que cargar ningún paquete, digamos, porque ya vienen con R, digámoslo así, entonces no hay que cargar un paquete adicional. Para otras funciones sí hay que cargar más paquetes, pero las básicas, digamos, no es necesario. ¿Ok? R sirve como una calculadora, ¿verdad? Entonces uno puede hacer cosas como esta, digamos, ¿verdad? Entonces uno como los lenguajes de MATLAB y matemática y demás. Y ciertas funciones ya están disponibles como bien lo contaba Carlos en este caso de la correlación. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ok, si no hay más consultas, voy a mostrar otra opción interesante para manejar bases de datos con R. Y es un paquete que se llama SQLite. Déjenme ir a la presentación para ver si se me olvida algo. Ya lo vimos. Esto son las distribuciones. Esto ya lo vimos. Ok. Entonces voy a mostrarles un paquete que se llama SQLite, que es bastante interesante. Y bueno, de hecho SQLite es como una base de datos que permite o que se integra, digamos, al ambiente de en este caso de R. Entonces voy a mostrarles acá un código de una vez y voy diciéndoles poco a poco en qué consiste ese código. Un segundito para copiar el código y voy ejecutándolo poco a poco. Vamos a ver. Digamos que hasta aquí. Ok, voy a pegar todo este código. Entonces voy explicándoles poco a poco. Hay un paquete que se llama SQLite, que yo lo tengo instalado, que es que hay que instalarlo. No voy a ejecutar esta primera línea que es para instalar el paquete. Este DBI, hay que instalarlo y hay que cargarlo con DBI y RSQLite. Se puede ejecutar estas dos instrucciones para cargar los paquetes. Y lo que sigue acá es interesante. Con SQLite uno puede, digamos, crear una base de datos en una carpeta que uno quiera, la que él quiera. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle acá un nombre a una base de datos, que voy a ponerle prueba P, voy a ponerle prueba, y lo voy a guardar en esta dirección. Y esto que estoy poniendo acá, este nombre de archivo prueba.sqlite,
es un nombre de archivo que voy a mencionar en esta dirección y va a ser una base de datos que yo estoy creando. ¿Okay? Entonces una base de datos que estoy creando, digamos, como online, ¿okay? Como en vivo. Entonces, con este paquete es interesante porque yo no tengo que instalar, digamos, no tengo que tener un SQL Server, no tengo que tener un Oracle o un MySQL para poder almacenar datos y extraer datos de la base de datos, sino que puedo, digamos, como crear bases de datos incrustadas en R con este paquete de SQLite. Entonces, esta primera instrucción que está acá, lo que me permite es crear una base de datos de SQLite, y en este caso lo voy a llamar prueba. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esta primera instrucción. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces ya se creó. Uno puede ver el detalle de tablas que hay en la base de datos, y con esta instrucción que se llama db list tables, que está en la línea 16 de este código, voy a ejecutarlo para que vean lo que aparece. Ok, entonces ejecuté esta instrucción, perdón, esta, y obviamente no hay ninguna tabla, por eso es que no aparece ninguna tabla. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una tabla utilizando el comando database send query. ¿Okay? Entonces vean, lo que tengo acá es la conexión que voy a utilizar, que en este caso se llama db, y lo que sigue acá es un SQL, en este caso una instrucción de crear tablas, como lo vimos en el curso, para crear una tabla que se llama corazón, y voy a ejecutarlo. ¿Okay? Entonces ya se creó. Voy a ejecutar de nuevo esta parte de list tables y ya debería aparecer corazón. Obviamente va a estar vacío. Yo puedo listar el detalle de las columnas de una tabla con este que se llama list fields. Entonces ya aparecen todas las columnas de una tabla. Y lo que voy a hacer ahora es insertar los datos. Datos ahí, digamos, ficticios sobre esa tabla. ¿Cómo lo hago? De nuevo con database and query sobre la misma conexión, y en este caso estoy usando un insert into, ¿okay? Sobre la tabla que yo acabo de crear. Ya ustedes conocen estas instrucciones, ¿verdad? No voy a detallar en SQL, que ya lo vimos, para crear tablas, para insertar sobre una tabla. Simplemente estoy ejemplificándolo cómo hacer en R, en este caso con el paquete de SQLite. Voy a ejecutarlo, ya se ejecutó, y yo puedo leerla, ¿verdad? Puedo leer esta tabla para ver que los datos fueron almacenados satisfactoriamente, y lo puedo hacer con un read table, que es lo que está aquí abajo en la línea 23. Entonces voy a ejecutarlo y el resultado lo voy a mostrar en una variable que se llama salida, y voy a mostrar esa variable salida. Entonces efectivamente vean que acá tengo el registro que yo almacené, que es esto que está acá, que dice 160, etc. ¿Okay? Entonces con esto ejecutamos SQLs para crear tablas, para insertar tablas, y con este read table podemos leer una tabla. ¿Okay? Uno también puede hacer, digamos, insertar datos directamente desde fuentes externas a SQLite, por ejemplo, con este write table que tengo acá. Denme acá, esta instrucción que tengo acá es simplemente para cambiar el directorio de trabajo de R, y con este db write table lo que voy a hacer es insertar o importar un archivo de datos directamente a la base de datos de SQLite. ¿Okay? Entonces estas son las instrucciones. Acá de nuevo voy a utilizar esta conexión. Este es el nombre de la tabla que quiero. Este es el archivo que tiene los datos que quiero importar. Ya que estoy indicando si el archivo tiene indicadores, por ejemplo, de nombres de filas, nombres de columnas, el separador, etc. Entonces voy a ejecutarlo para que vean qué pasa. Voy a ejecutarlo. Ya se ejecutó. Vean que ahora tengo dos tablas. Esta que dice corazón y esta que dice heart. Ese heart. Voy a detallarlo acá con la lista de tablas. Y ven que ahora aparecen dos tablas. Corazón y esta que acabo de insertar, que le puse ese heart. ¿Okay? Entonces yo puedo leerla. También esta que dice heart. Y voy a mostrarlo. Y aquí aparecen. ¿Okay? Aquí aparecen todos los nuevos datos de esa tabla que acaba de insertar. O ese archivo, perdón, que acaba de importar. Entonces aquí aparecen todos los numerillos.
Entonces, vean que acá ya tengo los nombres de columnas, y lo que pasa es que acá como que está finalizando mal el fin de línea de ese archivo. Entonces voy a remover esa tabla para importarla apropiadamente. Entonces con esta instrucción que dice remove table, puedo eliminar tablas de la base de datos. Entonces ya la eliminé. Entonces nada, voy a hacer esto de nuevo para detallar que solamente hay una tabla, que es la de corazón, y voy a insertarla de nuevo, pero con las instrucciones correctas para terminar la línea. Entonces voy a de nuevo insertar esta tabla y voy a ejecutarla de nuevo. Voy a leerla y ven que ahora sí ya aparece apropiadamente el fin de cada una de las líneas. ¿Ok? Entonces ya la tengo exportada, perdón, ya la exporté y ya la leí apropiadamente. Simplemente esto es como otra opción para tener bases de datos, ¿cómo se llama? Bases de datos incrustadas en R. Con esto ya ustedes acá tienen el detalle, digamos, de cómo manipular los datos. Voy a hacer una consulta, digamos, adicional para un segundito para ver cuál es el nombre de esta columna. Que ya está. Lo tengo en salida. Okay. Okay, hay varias formas, digamos, de extraer los datos, ya sea con read table o con este que dice get query. Son dos formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a quitar esto para no confundirlos. Entonces, por ejemplo, este que dice get query, vean que en este caso, en vez de usar un read table, estoy utilizando básicamente un select sobre la tabla que quiero extraer. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto que dice get query. Voy a mostrar los resultados y vean que básicamente son los mismos. ¿Okay? Entonces es otra forma que está disponible para utilizar SQLite directamente en R. Antes de continuar voy a cerrar la conexión que yo acabo de abrir, que esa conexión está abierta en esta DB, y la sintaxis para cerrarla es con esta instrucción que dice db disconnect. Entonces voy a ejecutar y ya se cerró la conexión. Siempre es importante que cierren las conexiones. No sé si alguien tiene alguna consulta con esa parte de SQLite. Eso es particularmente útil, dado que si quieren almacenar datos que tienen, por ejemplo, en R y quieren almacenarlos para que permanezcan ahí por más tiempo, digámoslo así, y no en una sesión de R, pueden utilizar SQLite y los almacenan en tablets. Y no tienen que instalar ningún motor de bases de datos. Entonces es un poquito más flexible. Fabio, una consulta. ¿Sí? Ahí al menos, bueno, no afecta en nada el hecho de guardarlo en un lugar que por defecto tal vez no es el que guarda el administrador de base de datos. No sé, digamos, al menos en el administrador de base de datos, donde se guardan las tablas que vienen por defecto o que uno va trabajando. Okay. Sí, por ejemplo, en SQL Server pues hay carpetas, digamos, del sistema donde se van a almacenar los archivos, los LDF y el MDF. Son los archivos, por ejemplo, en SQL Server donde uno almacena las tablas. Esos archivos pues reciben una carpeta de Windows, ¿verdad? Que uno puede modificar. Por ejemplo, en este caso de SQLite, yo estoy utilizando esta ruta que dice Google Drive, OnDemand, Promidad, etc. Entonces lo vamos a mostrar ahí en la pantalla marcada, la que está en línea 6. Pero en cualquier motor de bases de datos usted puede especificar su propia carpeta, digamos. Entonces eso, digamos, no es crítico. Lo único que hay que tener cuidado pues es quiénes son los que ceden a esas carpetas, ¿verdad? Como cualquier archivo. Y hay que tener más cuidado con los archivos de bases de datos, pero no hay ningún, digamos, no hay ningún limitante o problema con eso, Israel. Ok, perfecto, gracias. Ok. No sé si alguien tiene otra consulta con esto de SQLite o tener datos de bases de datos para llevarlos a R. Vamos a finalizar llevando datos de
base de datos a Excel, pero antes de eso, quiero mostrarles algo adicional que hay en R, que es para poder manipular estructuras de R utilizando SQL. Entonces, lo que hicimos ahora básicamente fue para extraer datos de bases de datos y llevarlos a R, o viceversa, de R a bases de datos. Por ejemplo, acá, esto que dice salida, que es una estructura de R, ¿verdad? Que es esta tabla de datos, ya es una estructura de R. Y en R, para hacer ciertas manipulaciones de datos, pues hay que saber qué funciones hacer y demás. A veces no es tan sencillo. Si uno sabe SQL, afortunadamente hay paquetes en R que me permiten manipular las estructuras como si fueran tablas. Entonces, este paquete que voy a mostrarles acá, este paquete que se llama SQLDB, DF, permite manipular estructuras de R como si fueran tablas. Entonces hay que instalar estos dos paquetes que tengo ahí. No voy a instalarlos porque ya los hice. Y voy a cargar estos dos paquetes que son necesarios para poder manipular estructuras de R como si fueran tablas. Entonces vean qué interesante. Recuerden que yo tengo aquí consulta. Eso es una estructura de ¿cómo se llama? De R. Lo tenían los estudiantes. ¿Y cuál es la otra que yo tenía lista acá? Salida. Okay, salida tiene mucho más datos, vean, ¿verdad? Tiene mucho más datos. Esta salida, los datos de corazón, esos son datos de individuos que presentan problemas de corazón y ciertas variables que indican, digamos, si un individuo puede tener o no problemas de corazón. Pero bueno, no voy a detallar mucho en ese archivo. Lo que me interesa simplemente es manipularlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener ¿cómo se llama? En R ciertas cosas que yo quiero hacer. Y, por ejemplo, quiero ver cuántos individuos tienen problemas de corazón y tienen cierto indicador de una variable específica. Por ejemplo, denme un segundito para mostrarles los encabezados de estos datos. Lo he hecho acá. Más fácil hacerlo así. Por ejemplo, esta tabla de datos, una variable es esta que se llama historia familiar, que básicamente dice si hay presencia, digamos, de enfermedad de corazón desde un punto de vista familiar o no. Y también una variable que indica, por ejemplo, acá si el individuo tiene problemas de corazón, esa que dice HD. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy simple de agrupar estos datos por historial familiar, y esta variable que dice CHD. Entonces, obviamente, si fuera SQL, yo lo hago muy sencillo, con un group by, y eso es lo que voy a hacer, para que vean cómo manipular datos en R como si fueran tablas. Entonces voy a hacer esto, para que vean qué fácil es. Entonces vean que mi tabla, como por así decirlo, se llama salida, y yo esa estructura, que es un data frame en R, yo lo puedo tener o lo puedo manipular como si fuera una tabla. Entonces vean este select que está acá, ¿verdad? Es un select normal que ustedes conocen. En este caso lo estoy agrupando por esas dos variables que definí, y simplemente estoy contando la cantidad de individuos que hay en esos grupos. Entonces voy a ejecutar esto para que vean qué sencillo. Qué sencillo es hacer, digamos, o manipular tablas en R como si fueran tablas. Perdón, estructuras en R como si fueran tablas. Entonces, vean, ahí está la salida de esa consulta. De tal manera que ustedes pueden tratar cualquier objeto de R, bueno, un data frame de R como si fuera una tabla. Lo cual ayuda mucho porque hay ciertas operaciones que a veces uno hace en R para ciertos análisis, que digamos hay que hacer muchas manipulación de datos, pero con SQL simplifica mucho lo que hay que hacer. Entonces, ese paquetillo es muy útil, SQLDF, lo pueden explotar para que puedan manipular los datos de una manera fácil, dado que ya conocen SQL y pueden hacer ciertas cositas interesantes. Entonces, otro paquete ahí para que lo tengan a mano. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta. Oye,
yo tengo una pregunta. Sí, señor. Entonces quiere decir que este paquete SQLDF es como un gestor más de EVE. ¿Cómo un gestor, perdón, más de qué, perdón? Es como un gestor. Trabaja como... Básicamente no. No, ese paquete lo que va a permitir simplemente es, como digamos, va a permitir manipular datos en R de cierta forma, y esa forma es mediante SQL, pero no es que le está almacenando, digamos, como tablas y conoce cosas, digamos, de relaciones y demás, simplemente es para manipular los datos en R utilizando SQL, pero no es un motor de base de datos, no nada por el estilo, simplemente me permite manipular las estructuras en R de cierta forma, y en este caso utilizando SQL. Bueno. Ok. Sí, pero esa parte es importante. A diferencia de SQLite, que lo vimos anteriormente, si es es un motor de bases de datos, pero este paquete simplemente permite eso, permite manipular datos en R utilizando SQL, pero no es que esté creando tablas, digamos, temporales o ese tipo de cosas. Ok, ya para finalizar el curso, vamos a ver simplemente cómo llevar datos de bases de datos a Excel, ya sea en general con cualquier motor de bases de datos. Entonces voy a abrir Excel acá un segundito. Bueno, nada más un segundito, abrir la presentación para ver si se me quedaba algo. Ok, en la presentación está lo que ya vimos de SQLite y demás. Y ya para finalizar, vamos a ver cómo llevar datos desde bases de datos a Excel. Puede ser desde SQL Server, Access, MySQL, etc. Inclusive Cubos o Lab, podemos llevar datos a Excel. Entonces, simplemente ya para mostrarles cómo relacionar estas herramientas, vamos a hacer el ejemplo con este caso de estudiantes. Ya para finalizar, entonces voy a abrirles acá, compartirles el Excel. Aquí tengo un Excel normal y corriente, ¿verdad? Y lo que quiero es conectar Excel con bases de datos. Y es realmente sencillo. Para los que tienen Excel 2007 o 2010 o 2013 es equivalente. En este menú que dice Data o Data, van a ver ciertas opciones para extraer datos externos. Entonces, por ejemplo, pueden extraer datos desde Access, que es esta opción que está aquí inicial, inclusive de archivos de texto o de la web. Ustedes pueden parsear, digamos, una página web y llevarlos a Excel. Pero para nuestros objetivos del curso, voy a mostrarles cómo extraer datos desde SQL Server. Ya lo habíamos visto en la clase anterior desde MySQL, ¿verdad? Entonces, en este caso, con SQL Server, es muy sencillo. Con esta opción que dice From SQL Server, para motor relacional, para el motor, digamos, de OLAP, lo pueden utilizar esta opción que dice que dice Analysis Services. Pero voy a mostrarles cómo hacerlo desde SQL Server. Entonces hacen clic en esta opción que dice From SQL Server. Y lo que básicamente especifica uno es el servidor donde recibe los datos. En este caso es mi máquina o localhost. Voy a conectarme utilizando autenticación de Windows. Y lo que sigue simplemente es definir cuál es la base de datos que yo quiero utilizar y la tabla o vista que quiero utilizar para extraer datos. Entonces, por ejemplo, acá tengo la tabla de estudiantes y voy a utilizar esa tabla. Creo que también por acá tenía la decoración. Voy a utilizar la decoración. No la tengo por aquí. No, aquí no lo tengo. Bueno, no importa. Esos estudiantes. Entonces, hacen clic en siguiente. Esto que está acá simplemente es un nombre de la conexión, pero no es relevante. Le dan finalizar. Y lo que sigue es dónde quiere almacenar los datos. Y le da varias opciones interesantes. Uno puede obtener todos los datos como si fuera una tabla, o uno puede crear, digamos, una tabla dinámica, o un pivot table, o inclusive un gráfico dinámico. En este caso voy a extraer los datos como tabla de datos. Voy a clic en OK. Y ven que básicamente se empieza a obtener los datos, y ya se tienen los datos en Excel, y pueden manipularlos. Estos datos que tienen acá, si hago la aclaración, digamos,
no es que hay un enlace entre la base de datos y Excel, ¿verdad? No es que ustedes modifican algo acá, se va a modificar la tabla, no, simplemente es como exportar los datos desde la fuente de datos hacia el Excel. Entonces ya acá ustedes los pueden modificar y eso no le va a pasar nada a la tabla original. Y obviamente pues ya en Excel pueden hacer los análisis que ustedes quieran y pueden hacer los reportes y gráficos que ustedes deseen. Pero realmente es sencillo. En este caso utilizando las versiones más recientes de Office, del suite de Office de Microsoft. ¿De acuerdo? Entonces si alguien tiene alguna consulta con esta última parte, era muy sencillo, pero nada más quería mostrarles cómo se hacía en el caso que lo desconocieran. No sé si alguien tiene alguna consulta general de lo que vimos hoy, o de las tareas, o del curso general. Si no hay consultas, voy a mostrarles acá la tarea final del curso. Está un poquito extensa. Las primeras partes son muy sencillas, es únicamente para que practiquen esta parte de conectarse a R desde una base de datos y que pueden extraer datos y hacer ciertas cositas, inclusive ciertos análisis. Para los análisis, acá yo les estoy detallando paso a paso. Lo que tienen que hacer simplemente es para que lo repliquen y exploren la herramienta, lo cual es bastante útil para hacer análisis. Hay una parte, esa parte 3, es para que ejecuten una consulta SQL en la base de datos que ustedes que están utilizando para las tareas y que interpreten qué es lo que hace esa consulta. Entonces básicamente es para que entiendan o para que interpreten esa consulta, a ver qué es lo que está haciendo. Y realmente hay una parte final de crear más consultas SQL, ya como para cerrar el curso. Algunas consultas son bastante complejas, de joins y de group bytes y demás, pero me interesa pues que quede claro toda esa parte de SQL y que queden bien consolidados los conceptos. De acuerdo, de nuevo la tarea estaría para la próxima semana. El foro siempre está ahí disponible para que pongan sus consultas, sus inquietudes, sus comentarios. Y pues yo lo antes posible pues estaré evacuando las consultas. No sé si alguien tiene algún comentario final. Ahí nos acompañan todavía Angelita, Carlos, Diego, Edgar, Israel y José Luis. Gracias, Diego. ¿Sí tiene alguna consulta? Bueno, si no hay más consultas, comentarios, primero que nada, muchas gracias a todos por la participación. Espero que el curso les haya sido de utilidad. En 4 semanas, pues tampoco podemos abarcar todo lo que quisiéramos, pero creo que vimos algunos conceptos básicos y fundamentales para que puedan hacer ciertas cositas con SQL. Con gusto, Israel. Y pues ahí va a estar el foro de nuevo, digamos, abierto, digamos, para esta semana. Así que pueden tener la libertad de poner todas sus inquietudes o comentarios. Consulta, ¿sabes? ¿Cómo se hace? ¿El curso tiene algún tipo de certificado? Sí, el curso tiene un certificado, en este caso pues, individual para este curso. Ahí Oldemar y Florita pues pueden dar el detalle, digamos, si hay un certificado para el curso. Ok, excelente. ¿Y hay una nota final o algo? Digamos, básicamente la nota final va a ser el consolidado de todas las tareas, un promedio simple de las tareas. Ok, excelente. Muchas gracias por todo. No, mucho, gracias a ustedes. Para los que tienen tareas pendientes, pues pueden entregarlas en el transcurso de esta semana, todavía hay tiempo. Así que no se preocupen por esa parte. Igual ahí en el curso también creo que va a habilitarse una parte de encuesta para que ustedes puedan dar algún feedback sobre la misma, sobre el curso. Y igual, si los formatos de preguntas de la encuesta no es suficiente, pues obviamente les agradezco que envíen cualquier digamos, retroalimentación, ya sea al foro o a mi correo personal, de Promiat. Una consulta. Sí, Una tarea que haya quedado incompleta, ¿se puede volver a subir o ya no? Pues puedes enviarla. Digamos, no tomé en cuenta esa parte adicional que estaría pendiente como para subir la nota, pero puedes enviarla, yo con gusto lo reviso. Ok, excelente, gracias.
Gracias, José Luis, con gusto. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias de nuevo a todos por la participación. Que pasen muy buenas noches y pues nos estamos hablando entonces por medio del aula virtual. Que la pasen muy bien, chao. Luego. Buenas noches, pura vida, chao. Adiós, pues. Adiós, Fabio. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos.